frontal y el límbico que se encuentra atrás. Y está dividido en un cuadrante. Este círculo que representa el cerebro, trae el lógico reflexivo. También estamos hablando de que le ponemos la lateralidad A en el lado izquierdo superior. Después está la lateralidad B, que es del izquierdo inferior, que tiene otro esquema. Ellos deben aprender a terminar las cosas, porque es una persona controladora, pero a la vez no finaliza nada. Entonces, esa es una determinante también que le impide desarrollar. Pero si logramos en el proceso educativo darle ese equilibrio, va a poder hacer mejores y más cosas, ¿no? Después está del lado inferior derecho el comunicador, el que le gusta moverse por las emociones y por los amigos. Y en la parte superior derecha está también el lateral D, que es el que aglutina a las personas que generalmente les gusta ser populares, están rodeados de amigos y también son muy creativos. Esa es una de las características principales. Después se encuentra lo que es la resiliencia y el autopoiesis. Esta otra parte describe cómo nosotros respondemos a eventos, a acciones que tenemos nosotros. Si somos resilientes, respondemos de manera favorable ante situaciones adversas. Podemos ser positivos o negativos. ¿Esto qué quiere decir? En un sentido positivo, por ejemplo, un médico es muy importante que sea resiliente porque toma decisiones en los momentos cruciales de vida o muerte. Entonces, él no puede salir a preguntar cómo lo va a hacer, sino lo tiene que él evaluar, pensar y decidir. Un piloto aviador, igual hay muchos casos de cómo han salvado la vida de sus tripulantes. Y también hay el lado negativo, que sería, por ejemplo, aquellas personas que se encuentran en asuntos delictivos, que están viviendo con la adrenalina, entonces ellos toman decisiones en los momentos cruciales de vida o muerte. Esta resiliencia también puede, si no está estimulada, puede ser dormida. Y en este contexto influye que esta habilidad se cierra y hasta que haya alguna acción que la despierte. En el lado de la autopoiesis hay que mostrarle los caminos a las personas o a los jóvenes. Si no lo percibe, no sabe actuar. Es importante que haga sus propios caminos. Y de esta manera, nosotros lo que tenemos que hacer es darle más recomendaciones, instrucciones, pero dejar que ellos avancen, que ellos evolucionen, motivarlos. Y en esta autopoiesis también puede ser dormida. Esto sucede cuando todo se le soluciona. Entonces esta persona no sabe cómo actuar, no sabe cómo resolver y se deja a veces dirigir por cualquiera. Y eso tampoco no es muy positivo, ¿verdad? Le da igual también aprender o no aprender, y de esta manera pues hay que motivar a despertar sus acciones. Y bueno, hasta aquí llegó mi exposición y le cedo la palabra a la compañera Cristina Caramón, quien nos va a hablar de lo que es el aprendizaje organizacional. Muchas gracias por su atención. Continuamos. Adelante, Cristina. Buenas tardes, perdón. Quiero darle la bienvenida a todos los que están dándonos la oportunidad de escucharnos. Buenas tardes aquí en América Latina, buenas noches Francia. Quiero continuar con la exposición de la doctora Verónica y aquí vamos a hablar de aprendizaje organizacional. Aprendizaje organizacional nos habla sobre cómo conformar los equipos inteligentes. Y los equipos inteligentes se conforman a través de la identificación de características. Las características de aprendizaje,
lateralidades, canales, resiliencia, autopoiesis. Todo esto trabaja aprendizaje organizacional para formar los equipos inteligentes. Estos equipos inteligentes tienen algunas características. Primero es que hay que trabajar de manera individual, entrar en el conocimiento de manera individual para que luego al equipo se le proporcione información que cada quien ha adquirido a través de el conocimiento individual. Aquí de esto habla el aprendizaje organizacional. Dice que los integrantes tienen que comunicar esa información y hacer rotar el conocimiento. Al rotar el conocimiento, lo que están haciendo los integrantes es trabajar con sus neuronas espejo. Ellos están viendo cómo aprenden los otros y están mejorando su forma de aprender. Y en esta mejora de su forma de aprender es como van equilibrando sus canales y lateralidades. Esta acción que se lleva a cabo por medio de aprendizaje organizacional es importante porque es la única forma que los chicos tienen para equilibrar. Y por supuesto tendrá que ver mucho la estrategia que se elija para lograrlo. Otro dato importante que trabaja aprendizaje organizacional es que los chicos debe haber una formación de equipo por parte del mentor y que no debe de pasar de 4 integrantes. Dice, más de 4 integrantes, ya no hay ese espejeo, ya no hay esa comunicación y es importante entonces que sean 4 integrantes. Entre las cosas que propone Peter Singer, está exactamente esto, partir de identificar características, formar el equipo tratando de que se combinen todas las características en el equipo, sea meter un visual, un auditivo, un kinestésico, que haya alguien que tenga entre ellos lateralidad A alta, lateralidad B alta, para que ellos puedan avanzar en el trabajo. Bien, se hacen los equipos, ¿cómo? ¿Cómo se identifican las características? A través de la aplicación de cuestionarios. Y con la aplicación de cuestionarios, si te haces para atrás, Vero, por favor, en la gráfica de vaciado de datos, una anterior. Este vaciado de datos lo hacen los chicos. Una vez que contestan sus cuestionarios en el pizarrón, yo les voy pidiendo que vayan anotando en una gráfica de estas sus datos. Y al final de la acción, yo les pido que entre todos hagamos la suma de los datos. La suma de los datos, si se dan cuenta donde dice total, vienen ya las características del grupo. Estas características del grupo a mí me dan la idea de qué estrategia requiere el grupo para iniciar. Y luego qué estrategias tengo que utilizar para empezarlos a ayudar a nivelar sus canales y lateralidades. Ahora sí nos vamos a la otra. Vero, porfa. Aquí están los datos de las características del grupo. Vamos a ver que el grupo es mayormente visual, pero estas características están tomadas precisamente de un grupo cuando trabajé en Francia. Y en Francia, pues eran adolescentes y aunque la parte visual es muy alta, también es muy alta su parte kinestésica. Por ser adolescentes, gana más la parte kinestésica, borra un poco la parte visual. Lo mismo vamos a ver en el círculo, que es el cerebro cuatriuno.
Si este círculo, si estos datos pertenecieran a un grupo de nivel superior, sería un grupo excelente para aprender. Sin embargo, es un grupo de adolescentes. Y quiero decirles que en la propuesta de Ned Herman dice, cuando hay lateralidades, hay que enseñarlas a iterar, esto es, a comunicarse entre ellas. Si no se enseña, no lo aprenden las lateralidades. Entonces, habrá que hacer estrategias para que estas lateralidades empiecen a iterar. Cuando yo los encuentro así, y entonces los encuentro en que las lateralidades no están iterando, no se están comunicando. Por ejemplo, ese 80 de deber terminar en lateralidad B está contraponiéndose con el 68, lo de los cuates, los amigos, el estar entre sus amigos y únicamente atender a los chicos, a sus compañeros. Y el otro, el que está en 73, que es la parte lógica, y la parte afectiva es muy alta. También quieren estar con sus amigos. Este grupo era eso, era estar con sus amigos, era jugar en el salón, y entonces teníamos que hacer algunas estrategias para que bajaran esos niveles y que el grupo empezara a trabajar. También podemos ver que en la resiliencia es alta, 50, pero hay un porcentaje de escolares con resiliencia dormida. En total deberían de ser 64, pero por esos 14 que tienen resiliencia dormida se queda en 50. Teníamos que trabajar para que esa resiliencia despertara. Y también sucedía lo mismo con la autopoiesis. Aquí tenemos 32, pero es muy alto los de autopoiesis dormida. Y esto aquí yo lo identifiqué como consecuencia de su contexto, no nada más de su familia que le resolvía todo, sino también los maestros en su afán de que los chicos entendieran, les resolvían los ejercicios y entonces sobre el ejercicio resuelto ya les explicaban. Esto no permitía que su autopoiesis funcionara. Nos vamos a la otra, Vero, por favor. Bien, cuando yo tengo los datos en el pizarrón de todos los chicos, entonces hago papeletas, una hoja tamaño carta, la divido en 8 partes, la recorto y en cada papeleta pongo estos datos de los escolares. Pongo el nombre, qué sexo son, por qué, por qué surgió, porque hay nombres luego que no sabe uno si son de hombre o son de mujer, y entonces esto me da la indicación. Aquí en esta papeleta vacío las características del alumno. Aquí en esta es mayormente visual, es auditivo su canal de apoyo, y si ven en el círculo, el chico va en hemisferio izquierdo, y entonces tiene su lógica alta y su deber terminar también muy aproximado. Él es resiliente, tiene 30 de resiliencia y de autopoiesis 25. Es más resiliente que autopoiético, pero tiene una resiliencia muy alta dormida. ¿Qué quiere decir? Este chico, aunque tiene sus canales, sus lateralidades muy bien, su resiliencia no le permite avanzar. Recuerdo el caso de este niño, cuando estábamos trabajando, doy investigación a los chicos, cuando estábamos trabajando, me dice muy contento, quiero hacer una investigación sobre los indígenas de México y cómo son menospreciados. Y entonces yo le comenté, ¿tienes información para hacer este tipo de investigación? Me dijo, sí, mi mamá trabaja en la hemeroteca de la UNAM. Ah, perfecto, le dije, tienes mucha madera para poder conseguir información. Y luego el otro día llega y me dice, ya no voy a hacer la investigación. Le digo, ¿por qué?
porque mi mamá dice que es muy difícil trabajar con la información. Ahí estaba muy claro que su resiliencia estaba trabajada, que no le permitía salir adelante al chico. Bueno, hago esas papeletas y con esas papeletas nos vamos al otro, Vero, por favor. Con esas papeletas hago dos columnas. Por un lado pongo la de hombres y por otro lado pongo mujeres. ¿Por qué? Porque deben de estar equilibrados los equipos tanto de hombres como de mujeres. Pongo en primera línea horizontal los chicos que tienen un porcentaje alto en sus características. Luego hago otra línea abajo de los chicos que tienen porcentajes medios, luego a otra línea abajo en donde están los porcentajes bajos y finalmente la cuarta línea son los que tienen sus canales lateralidades más desfavorecidos. De esta manera, en torno al escolar, como el ejemplo de la papeleta anterior, en torno a ese escolar yo hago los equipos. Este tiene las mejores condiciones, entonces yo voy acomodando otros integrantes y trato de que en cada equipo haya un chico o una chica con canales desfavorecidos. Estos tendrán que equilibrar, tendrán que espejear, trabajar con sus neuronas espejo para copiar a los otros chicos en sus laterales y canales, lo que nos lleva a equilibrar, pero claro, eso tiene que ver con la estrategia que uno esté trabajando. ¿Nos vamos, Vero? Bien. ¿Con qué trabajo la estrategia? Bueno, la estrategia, además de traer parte de programación, parte de 4 y 1, etcétera, trabajamos con metacognición. Ya metacognición se trató un poco anteriormente, ahorita nada más vamos a hacer una breve semblanza. La metacognición está trabajada en dos formas, como producto y como proceso. Como producto tiene que ver con el saber qué, de qué manera yo organizo la información a través de un esquema que me permita la comprensión. Y el saber como proceso es trabajar con el saber cómo. Esto es saber cómo organizo esa información y cómo esta información me lleva a aprender. Pero además esa información, esa manera de estructurarlo, yo la tengo que evaluar para ver si verdaderamente está dando resultados, los resultados que yo quiero. Bien, entonces, con la metacognición, entonces yo trato de planificar mis estrategias desde aquí y voy acomodando, voy haciendo estrategias conforme lo va requiriendo el grupo. De primera entrada atiendo las características del grupo y hago una estrategia propia para ellos. Pero luego voy cambiando las estrategias de tal manera que me permitan a mí ir trabajando con su nivelación de canales y aprendizajes. Nos vamos, Vero, rápido, por favor. Bien. Flavel habla de que esas estrategias, esta metacognición va a trabajar con el conocer y el controlar, que es lo que les digo. ¿Cómo sé yo qué estrategia es ideal para mí y cómo controla mi manera de aprender y si lo estoy haciendo bien? Estas estrategias, esto tiene unos componentes. El primero es cómo organizo lo que quiero aprender. El segundo es a partir de mi experiencia, ya sé cómo aprendo. Eso es importante identificar, que los chicos sepan cómo aprendo, qué canales me son favorables, con cuáles empiezo y luego qué tendré que equilibrar para mejorar mi aprendizaje. También tiene que ver el 3 con la meta que pretendo alcanzar. Esto es, si yo lo que quiero es alcanzar una calificación, la estrategia no me va a servir. Pero si yo lo que quiero es alcanzar el conocimiento y la calificación, la meta es la adecuada. Y entonces ya pues vienen las estrategias
que se seleccionan de acuerdo a lo que se desea aprender. Cambiamos, por favor. Bien, entonces, en ese diseño de estrategias, pues tomamos en cuenta que tenga elementos cognitivos y metacognitivos. Por ejemplo, el cognitivo tendrá que ver con la forma de adentrarnos en el conocimiento, tiene que ver con mi manera de aprender. Por ejemplo, para hacer un trabajo de lectura y relectura es una estrategia cognoscitiva. Y en cambio con la metacognitiva tiene que ver sobre cómo llevo a cabo el proceso, evaluar si estoy atendiendo al proceso y se me está dando resultados. Esta estrategia metacognitiva tendrá que ver con el subrayado del material, con las anotaciones al margen, con elaboración de esquemas, comparación con el total de la información y entonces evaluar si he logrado captar todo lo que presenta mi documento. Cambiamos, por favor. Bien, de esta manera diseñamos las estrategias y se lleva un seguimiento sobre el procedimiento y al final se hace una evaluación para ver qué cambios hay en los canales, en los canales y lateralidades de aprendizaje, qué impacto hay en las calificaciones y esto es lo que vamos a ver con la aplicación de el procedimiento que hacen en UPIXA y entonces le cedo la palabra a la maestra Brenda. Bueno, antes de cederle la palabra a la maestra Brenda, permítame, doctora, darle las gracias. Doctora Verónica, doctora Cristina, excelente su exposición. Creo que está quedando lo suficientemente claro porque al menos en la pantalla no nos han aparecido preguntas. Eso creo que es buena señal, aunque no quisiéramos imaginar que estamos dispersos. Estos nuevos métodos de comunicación tienen sus ventajas y sus desventajas, pero creo que todas las personas que estamos participando en esta mesa tenemos el interés de llevar el seguimiento de estos nuevos procesos de enseñanza-aprendizaje y los planteamientos que ustedes han formulado hasta aquí, en verdad, son sumamente interesantes. Para no abusar del tiempo, damos saludos a las personas que se están reportando de Jamaica. Sabemos que en Jamaica nos están escuchando muy claramente. Y ahora sí, maestra Brenda, Aurora Cabañas y seguidamente el doctor José Luis López Goita nos harán el favor de participar con el resto de la ponencia. Muchas gracias, muy buenas tardes y nuevamente bienvenidos a toda nuestra audiencia. Vamos a dar continuidad. Un favor, si regresamos a la lámina anterior. Gracias. Vamos a ver la aplicación y resultados de nuevas variables para el aprendizaje de forma presencial en la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y Ciencias Sociales y Administrativas del Instituto Politécnico Nacional. Es importante destacar que este proyecto de nuevas variables de aprendizaje se aplicó durante un periodo de 2 años, lo equivalente a 4 semestres, obteniendo en cada uno de ellos satisfactorios. En este caso, el procedimiento valora en cada integrante del grupo, como se ha venido comentando, a través de cuestionarios, su grado y tipo de aprendizaje, lateralidades y si es resiliente o autopoyético, propiciando generar equipos inteligentes, es decir, equilibrados en dichas características. Al hablar de equipos inteligentes, la idea es que entre ellos se vayan complementando y se vayan potencializando los recursos con los que cuentan. No es querer cambiar su forma de ser, si es auditivo ahora que cambia a visual, ahora que cambia a kinestésico, no, sino prevalece un tipo de aprendizaje
Y el hecho es tratar de reforzar entre los mismos compañeros que predomina otro tipo de aprendizaje e ir aprendiendo, que haya una retroalimentación para mejorar día con día y desde luego se vea reflejado también en el aprovechamiento, ¿sí? Y de manera personal, de manera individual. La propuesta se pone en práctica en un grupo de estadística de cuarto semestre, todavía la anterior, lámina anterior, si es tan amable, Vero. Decíamos que la propuesta se pone en práctica en un grupo de estadística de cuarto semestre de la licenciatura de Ingeniería en Transportes en la UPIXA, integrado por 41 estudiantes, siendo 3 de ellos oyentes, obteniendo 6 equipos de 6 integrantes y 1 de 5, a los que se aplican estrategias encaminadas en las nuevas variables de aprendizaje. En la UPIXA, los grupos son de alguna manera característicos. Se ofertan 5 carreras. Sin embargo, estadística es una materia de tronco común, por lo tanto, en una misma secuencia, en un mismo grupo, se puede tener de las diferentes carreras que prevalecen. Este grupo, pues, tenía una diversidad de estudiantes de administración industrial, ingeniería industrial, ciencias de la informática, ingeniería en informática y lo que era ingeniería en transporte. Y la verdad es que se lograron integrar, se lograron adaptar rápidamente y había mucha empatía entre todos ellos y eso facilitaba desde luego nuestro trabajo. Mientras el grupo se encuentre motivado, es más fácil poder trabajar, de lo contrario se da una resistencia. Siguiente lámina, de favor. Tenía niveladas, tenía cercanas, lo que es la lateralidad A y B. Por lo tanto, se requiere de estar practicando para la salud ante las adversidades y la constancia e interés fue una característica del ¿Se desconectó el sonido? Perdimos Así el es, audio. se dejó de escuchar. Sí, se dejó de escuchar. Sí. Pienso que Alejandra está buscando la manera de arreglar esto. Es que debe acercarse más a su audio, porque quizá esté muy lejos o lo esté haciendo desde un teléfono. Lo está haciendo desde un teléfono. Cuando se pone el teléfono abajo, quizá queda oculto entre el teclado y entonces se pierde. Tiene que subirlo un poco más. Bueno, ¿sí me escuchan? Sí. Sí, más bien creo que se perdió la señal un momento, pero estamos aquí nuevamente. Bueno, estábamos comentando que aunque el grupo tenía como predominante la característica de ser kinestésico, eso no implicaba que se descuidaran los otros canales y se establecían ciertas estrategias para seguir trabajando la parte kinestésica, que es la fortaleza del grupo, pero al mismo tiempo apoyar y seguir desarrollando el resto de los canales. Aquí tenemos un ejemplo de una estrategia
encaminada a un grupo kinestésico, en donde se pone el título de la estrategia, que en este caso, ¿sí?, viene siendo el diseño de juego de mesa, trabajo en equipo. Se establece el propósito, ¿sí? Al establecer una estrategia, ¿sí?, se van a desarrollar habilidades para la vida y habilidades cognitivas. En relación a las actividades para la vida, pues podemos tener lo que es la tolerancia, el respeto, el autoconocimiento, relaciones interpersonales y comunicación. En cuanto a las habilidades cognitivas, construcción de conceptos, análisis, reflexión, memorización, creatividad. Entonces, de estas, ¿verdad?, son las que colocamos dentro de nuestro propósito y establecemos la ubicación de la actividad, para qué temas o temas, para qué unidad o unidades de aprendizaje. Ese sería como que el primer recuadro del que tenemos en la diapositiva. Y en ese mismo primer recuadro del lado derecho se ve un cuadriculado en donde se indican los canales, y aparte de donde está la B de visual, se indica con un tachecito si es auditivo, pues igual ahí, o qué lateralidad se está reforzando. Y después se indica también para qué grupo está establecida esta estrategia. En la parte del siguiente recuadro, el más grande, en la primera columna tenemos los recursos y condiciones. En la lámina anterior, de favor. Gracias. En la primera columna, ¿sí?, tenemos lo que son recursos y condiciones. Recursos, pues vendría siendo, para la actividad que tenemos, que es un diseño de juego de mesa, pues lo que es el material de reciclaje, por ejemplo, marcadores, plumones, tijeras, resistol, aquellos recursos que les van a permitir llevar a cabo la actividad. Condiciones, puede ser disposición para trabajo en equipo, disposición para realizar la presentación de dicho trabajo, entre otros. Lo que es la segunda columna habla de la nivelación, que está relacionada a los recuadros pequeñitos que veíamos en la primer parte del encabezado de este formato. Nuevamente se indica, ¿verdad?, si se va a trabajar con el canal visual, auditivo, kinestésico, si es la lateralidad A, B, C o D, según la que se estén pretendiendo desarrollar o reforzar. La tercera columna habla de una descripción tanto para el docente como para los disidentes, es decir, para los estudiantes, en donde se va a especificar de manera detallada, para que no haya dudas, de qué es lo que se va a realizar, qué es lo que va a hacer el docente, qué es lo que va a hacer el discente. Por ejemplo, en la parte del docente, pues nos puede decir que va a organizar los equipos, ¿sí?, en equipos inteligentes, que va a proporcionar a los equipos las instrucciones de trabajo para el diseño de juego de mesa, que va a indicar las características que debe contemplar el juego, ¿sí?, entre ellos tolerancia, respeto, autoconocimiento, relaciones interpersonales, comunicación, memorización y creatividad. ¿Sí? Proponer el diseño del juego que incluya definiciones, fórmulas y o problemas de estadística, armar el juego y presentarlo, intercambiar el juego con otro equipo para una revisión por pares, es decir, probarlo, concluir el juego y presentar en plenaria. Y esas pueden ser algunas, por mencionar algunas, entre otras, ¿verdad? En los disidentes, pues puede ser que diseñarán, elaborarán y presentarán un juego de mesa sobre algún tema abordado en la materia, estableciendo reglas y lineamientos para jugarlo. Presentación a sus compañeros, intercambiar juegos en los equipos para probarlos, retroalimentar los equipos que diseñaron el juego con los equipos que lo están jugando, enriquecer el juego para la entrega final, comentarios generales de la actividad y la presentación del juego en plenaria. La siguiente columna habla del tiempo para realizar la actividad. Entonces ahí se establecen, pues si son 3 horas, 4 horas, 5 horas, según la actividad que se esté estableciendo.
Y finalmente la última columna nos marca los aspectos a evaluar, que están desarrollados tanto en la parte cognitiva como metacognitiva. En la cognitiva hablamos de habilidades que manejan los alumnos y en este diseño del juego, la comprensión y aprehensión del conocimiento abordado, la aplicación de los conocimientos en el juego diseñado y empatar el conocimiento. Por ejemplo, en la metacognitiva, pues la aplicación de los conocimientos adquiridos al diseñar, elaborar y presentar un juego de mesa que sirva para repasar de manera lúdica los conceptos de estadística vistos hasta el momento. Ese sería brevemente un ejemplo, ¿sí?, de una estrategia ya específica para un grupo kinestésico. Siguiente diapositiva, de favor. Para poder evaluar esta estrategia, pues nos apoyamos en lo que es una rúbrica, lo que va a facilitar, ¿verdad?, dicha evaluación. Entonces, igualmente establecemos un título de la estrategia, que en este caso es el diseño de juego de mesa, trabajo en equipo. Y para el caso particular que estoy comentando, se establece una pequeña especificación en donde nos dice que una calificación incipiente obliga al equipo a replantear el juego de manera obligatoria. Una calificación básica en algún rubro permite al equipo hacer mejoras de forma opcional. Y bueno, aquí tenemos una tabla de doble entrada, ¿sí?, en donde el encabezado de las columnas viene siendo la categoría, que en este caso es incipiente, básico o avanzado. Y las filas, lo que vienen siendo los renglones, es el rubro a evaluar, como puede ser el conocimiento reflejado en el juego, la funcionalidad del juego, ¿sí?, que cumpla con el objetivo de reforzar el conocimiento adquirido, las preguntas que se le hicieron al equipo que realmente las haya sabido responder, ¿sí?, etcétera. Y en cada cruce o en cada intercepción de renglón-columna viene una pequeña descripción y viene una puntuación, ¿sí?, y de acuerdo a las características del juego se va palomeando en el recuadro y ya una vez que se tengan evaluados todos esos rubros, donde se haya palomeado se hace una suma del puntaje para finalmente obtener la calificación del equipo, ¿sí?, en esta estrategia en particular. Siguiente, de favor. Gracias. El grupo piloto destacó su desempeño en comparación con 3 grupos más de la misma asignatura de tronco común de la materia de estadística, de tercero y cuarto, cuya clase y forma de evaluación fueron tradicionales o constructivistas. Aquí tenemos, ¿verdad?, el grupo piloto que está representado a través de la barra azul y los otros 3 grupos contra los cuales se compararon, pues son las otras barras, los otros colores que tenemos, ¿sí? En la primera figura tenemos evaluaciones parciales del grupo piloto contra 3 grupos tradicionales, ¿sí? Partiendo de que esta primera gráfica en el grupo piloto se incluye evaluación continua, es decir, trabajo en equipo, trabajo individual y lo que es el examen tradicional. Y las barras que están en azul, pues son todavía más altas en comparación al resto de los grupos. En la segunda figura, seguimos hablando de los mismos grupos, pero aquí hablamos de unas evaluaciones parciales, ¿sí?, en donde únicamente estamos considerando exámenes equiprobables, ¿sí?, examen contra examen. Es decir, quitamos del grupo piloto lo que viene siendo la evaluación continua. Y nuevamente observemos, ¿verdad?, la gráfica de azul es del grupo piloto, ¿sí?, sobresale, despunta con respecto a los otros grupos. Esto implica que es notorio, ¿sí?, que el grupo con el que se experimentó tuvo un mayor alcance dentro de los promedios, tanto en evaluación continua como en exámenes tradicionales. Preliminarmente, asumimos que esto se debe a que las estrategias y métodos utilizados en fueron diferentes y de manera más dinámica.
proponiendo una realimentación por parte de los alumnos, la cual se fue obteniendo en la resolución de cada ejercicio. Esto concientiza más la importancia del aprendizaje significativo y del ambiente que se genera durante el proceso. Al identificarnos o conectarnos con los estudiantes, también lo hacemos con sus necesidades, intereses y la motivación que lleva a término el aprendizaje. Siguiente lámina, de favor. Gracias. Y las TICs vienen siendo una herramienta de apoyo para lo que es el aprendizaje, tanto para los estudiantes como también para los docentes. Sin embargo, ahorita las TIC han tenido mayor auge ante la situación que estamos viviendo en diferentes países. ¿Qué tanto beneficia la práctica docente? ¿Qué tanto beneficia el aprovechamiento de los estudiantes? De esto nos hablará el doctor José Luis López Goitia. Adelante. Buenas tardes a todos. Espero que no los estemos aburriendo demasiado. Y vamos entonces a platicar esto. Esto va a sonar un poco como un paréntesis hasta cierto punto. Y lo que queremos hablar de las TICs no es tanto mucha teoría, sino cuestiones prácticas de lo que estamos viviendo, que tal vez pueda ser un contexto diferente en Jamaica y en Francia, y como lo estamos viviendo en México, y va a ser diferente seguramente cómo se está viviendo a nivel superior que en el medio rural, por ejemplo, a nivel básico. Entonces es nuestra experiencia que en muchos puntos tal vez coincida con la suya, pero en otros quizá no. Vamos a la primera lámina. De favor, a la siguiente lámina. Ok. Lo primero que quisiéramos decir es que el hombre durante, yo creo, desde el siglo XIX, ha considerado muchas veces ser el controlador del universo. Hay un mural muy bello en el Museo de Bellas Artes, y pintado por Diego Rivera, y tanto capitalistas como socialistas con una visión muy diferente del mundo coincidían en algo. Consideraban el hombre controlador del universo, de hecho así se llama el mural. Cuando reabran el Museo de Bellas Artes, los que estén en la Ciudad de México, les sugeriría visitarlo. Entonces, creo que debemos cambiar un poco el paradigma. Realmente no controlamos a la naturaleza y creo que en esta pandemia se están viendo con mucha claridad. Somos parte de la naturaleza, no somos los controladores de la naturaleza. Y eso nos lleva, vinculando a nuevas variables de aprendizaje, que debemos entender el por qué. Esa primer parte de la exposición nos habla de eso, de dónde vienen, por qué se juzga que funcionan. Debemos entender la ruta general, la planificación de lo que nos habló Brenda, en la práctica, pero también debemos aprender, si me lo permiten, a improvisar sobre la marcha. No todo lo podemos planificar, definitivamente. No controlamos, no podemos prever todo, y de repente surgirán cosas que no teníamos en mente, y sobre esas debemos reaccionar. Y en esa parte yo rescataría una porción de un poema de Antonio Machado: caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Y la otra cita es de un libro de ciencia ficción de un servidor, lo pueden descargar de www.megasinapsis.com de manera totalmente gratuita. Y tiene que ver, creo que es una lectura, creo yo, que vale la pena para esta pandemia. Okay, ya descartemos entonces el control de todo y aprendamos con cierta humildad a poder decir: nos equivocamos, vamos a rehacer el camino, no era por donde creía, pero siempre de manera fundada. Okay. Ya como comentario, para pasar a la siguiente lámina, el 1 de mayo en México, por ejemplo, se decía que el pico estimado de la pandemia en México era entre el 8 y el 10 de mayo, pero seguramente se iba a adelantar al 6 de mayo. Ya llegó el final de mayo y seguimos teniendo pico tras pico en la pandemia. El 1 de agosto comenzamos una nueva normalidad en México, un poco rara,
porque de los 32 estados, 31 arrancan en semáforo rojo. Entonces, ¿hasta dónde? Muchas veces debemos decir, señores, nuestras estimaciones no son como las creeríamos y rehacer varias cosas. Antes de hacer esas reflexiones ya sobre las TIC en concreto, me gustaría destrabar algunos mitos que se están dando, por lo menos en México, por lo menos en UPIXA. La primera es creer que el estudiante está disponible en todo momento o que el maestro está disponible en todo momento. Y eso ha llegado al momento donde dicen, reunión a las 5 y son las 4:20 o incluso cuarto para las 5. Esto ya se daba en el ambiente presencial, pero ahora en línea es una locura aún mayor. No podemos citar a los alumnos de esa manera. ¿Por qué? ¿Están en su casa? Sí, seguramente están en su casa. Pero posiblemente no tengan la máquina disponible porque le está usando su hermano. Quizá fue a comprar alimentos. Entonces, debemos hacer las citas con cierto tiempo, mínimo 24 horas de anticipación. Ese es un fenómeno que se nos está dando y también el maestro está encerrado. Entonces, tiene todo el tiempo del mundo. No tiene todo el tiempo del mundo. Comenzando el día solo tiene 24 horas y 8 son para dormir. Pero además las labores domésticas siguen. Y siguen también ir a comprar alimentos. Y tiene que convivir el alumno con materias de todos los demás temas. Y el maestro posiblemente tenga algún cargo y además le piden informes que a veces no sabe para qué son ni cómo realizarlos. Como anécdota, nos pidieron trabajar un manual de procedimientos súper urgente, un manual de organización en 2 semanas. Y después de esas 2 semanas no supimos qué pasó. Ya van 14 días y no sabemos qué sucedió ni por qué urgía tanto. Ese fenómeno se está dando mucho digamos, en la dinámica del Politécnico y de todo México. Entonces, no son recursos ilimitados. Entonces, así como lo hacemos en la educación presencial, planificar una cierta carga para el alumno, lo debemos hacer también en línea. Otras 2 mitos que yo diría es que está disponible toda la tecnología deseada y la realidad es que no. Debemos de tener en mente, hay una anécdota de cuando se puso multimedia en México hace como 15 años, algunas veces decían, oigan, ¿y dónde pongo el equipo? Llegaban al poblado, ¿dónde pongo el equipo? Pues tenemos 3 opciones y mencionaban todo excepto la escuela. A ver, ¿por qué no lo pongo en la escuela? Y la respuesta les asombraba, porque ahí no hay luz eléctrica. Entonces algo tan elemental como que no había luz en la escuela se les olvidaba, lo cual en el medio rural en México es relativamente frecuente. Entonces no tenemos disponible toda la tecnología. Y aquí otro mito, el profesor debe saber toda la tecnología. Tampoco es cierto. Yo creo que un profesor de física debe saber y debe de poder explicarle al alumno que si va muy rápido en un coche y frena de repente, seguramente el rozamiento de las llantas izquierdas y las derechas no es el mismo y entonces se va a producir un giro en el coche, que si se combina además ese giro con, por ejemplo, estrellarse en una banqueta, posiblemente se produzca en otro momento, pero ahora vertical, y el coche vuelque. Y todo eso lo puede explicar en términos de física. No esperaríamos que sea un experto en tecnología, esperaríamos que sea un experto en física. Pero este mundo de las TIC nos está llevando a que los apreciemos, y eso es correcto, pero no en detrimento de la parte disciplinar. Ahorita en UPIX hay un convenio para que los maestros hagan posgrado en educación. No es malo, es muy bueno. Quizá deberíamos apuntalar hacia lugares con mayor nivel académico, pero es bueno el convenio. Un poquito lo lamentable es que no hay un convenio similar para el campo disciplinar. Entonces, no, el profesor no tiene por qué ser un experto en la tecnología. Si bien debe aprender a manejar algunos elementos básicos, no tiene por qué ser el experto y seguramente habrá alumnos que saben más que él en las TIC y seguramente habrá alumnos que aprenden mucho más rápido que él en las TIC. Y eso no nos debe dar miedo. Okay. Ahora,
¿Y esto qué significa? Ya a raíz de las nuevas variables de aprendizaje, vamos a la lámina que sigue. En ese marco donde hay muchas cosas que a veces no entendemos y muchas tecnologías, y entonces, ¿qué es lo principal? Pues lo principal, creo yo, es qué esperamos que el estudiante aprenda y si realmente está aprendiendo. Esa es la pregunta principal. Por eso estamos proponiendo nuevas variables de aprendizaje, porque hemos visto que tiene efecto en el aprendizaje de los alumnos. O sea, no es las nuevas variables de aprendizaje porque sí, es porque vemos que incrementa el aprendizaje y hay otra parte que casi no se ha mencionado, pero es muy relevante. Vemos que los alumnos están más a gusto, lo cual también ayuda en el aprendizaje. A fin de cuentas somos seres humanos y si no estamos haciendo algo que nos guste, tenemos un problema educativo independientemente de cualquier otra situación. Si alguien está estresado completamente, si alguien está completamente aburrido, si alguien está furioso, tenemos un problema educativo. No solo es un problema emotivo. Ok, y para que ese aprendizaje se dé, pues tenemos estrategias y esas estrategias, bueno, a nivel conceptual son las nuevas variables de aprendizaje. Es todo un replanteamiento de las estrategias de enseñanza completamente distinto a la educación tradicional donde expongo y el alumno reproduce. Es el alumno que se enfrenta a la aplicación del conocimiento en un contexto que él desarrolla por equipos integrados de manera heterogénea, pero digamos no a lo loco, sino con ciertas bases de por qué conformar esos equipos. La parte que cambia mucho son los recursos. Ahora los recursos en este mundo de la pandemia ya son diferentes. Y aquí los recursos no solo se refiere a lo que van a hacer en las TIC, también yo rescataría un consejo ahí, algo que en general no hemos aprovechado bien, son el acervo de libre circulación. Todo lo que implica las licencias Creative Commons o todo lo que implica en un momento determinado acervo que se puede ahí, digamos, uno consultar sin un gasto monetario, como Khan Academy, por ejemplo, o mucho más fuertes las bases de datos de investigación, las universidades que tengan acceso a las bases de datos, por ejemplo, en computación ACM o la IEEE. Hablamos no solo de recursos de libros, acceso a libre circulación importa mucho. Y finalmente, la evaluación. La evaluación casi siempre se refleja en una calificación, pero lo más importante es si estamos aprendiendo o no estamos aprendiendo. Ese es el sentido real de la evaluación. Y eso, pues en el mundo de las TICs va a cambiar algo, pero la esencia sigue siendo la misma. Y muchas veces en el uso de los TIC parece que nos centramos más en las TIC, en cómo se hizo el video, que si el alumno aprendió con ese video. Si estamos usando Zoom o no estamos usando Zoom, más que si el alumno está aprendiendo con esas estrategias. Entonces, no olvidemos que estas son las bases. Y sobre estas bases, con TIC o sin TIC, tenemos que, es el puerto al cual tenemos que ir. Un proverbio oriental decía que si no sabes a qué puerto te diriges, ningún viento te será favorable. Entonces, lo que no debemos olvidar es hacia dónde nos dirigimos. Okay. Y ahora sí, en la lámina que sigue, cambian muchas cosas, ¿no? ¿Qué tecnología es la mejor? Pues yo les diría, ¿en qué contexto se desenvuelve? ¿Sí? ¿Quiere decir que el que usa la mejor tecnología es el que está haciendo el mejor curso? Pues yo volvería a las bases del puerto. ¿Están aprendiendo los estudiantes? Si no están aprendiendo, olvídense del dominio de la tecnología. No se está cumpliendo el objetivo principal. Ok. Ahora bien, la tecnología puede ser muy diferente en el medio rural, puede ser muy diferente en una escuela que ya tenga completamente planteado su educación a distancia. En la mayoría de profesores del Politécnico lo que estamos viviendo es un poquito que cada maestro está un poquito improvisando con lo que tiene. Y es la realidad que está predominando porque sí, la pandemia nos tomó por sorpresa
UPIXA avisó el viernes, el sábado, perdón, que no regresábamos el lunes. Entonces, bueno, hasta muchas cosas personales se quedaron adentro, después dio la oportunidad de sacarlas por parte de los profesores, así que no dio tiempo de una enorme planificación. La India creo que estuvo peor, ¿no? Avisó 4 horas antes y muchísimos inmigrantes se quedaron ni siquiera donde dormir, ¿no? Entonces, la tecnología que podemos emplear es dependiendo nuestro contexto. Para reuniones, pues podemos usar, bueno, perdón, para avisos, WhatsApp, redes sociales, correos, para enviar archivos grandes, WeTransfer, se los recomiendo mucho, Mega, son de las más comunes. Allí yo diría una recomendación, no asuman que es inmediato. El WhatsApp, aunque llegue de inmediato, puede tardar 1 o 2 horas en leerla a la persona. Y el otro punto, también, no asuman que se va a quedar algo permanente ahí. Ah, sí, te lo envié hace una semana y lo tienes. La verdad que se va perdiendo entre un volumen de información tremendo que tenemos. En general, los avisos no van a ser más de un par de días. Manejo de reuniones lo estamos viendo Zoom, también está Meet de Google. Creo que sería interesante ahí revisarlo, también gratuito. Webex, a los que estén un poquito más acostumbrados a tecnología, pero ese requiere bastante ancho de banda. Repositorios, es importante que el acervo quede en algún lugar. Se pueden usar blogs, se pueden usar WordPress, se puede usar canales de YouTube, es otro medio interesante. El acervo que ustedes estén haciendo ligado a nuevas variables de aprendizaje, si no tienen una plataforma completa, bueno, procuren tenerlo de alguna manera asequible para todos sus estudiantes. Y también pueden tener plataformas integradas, Moodle, la más conocida, Classroom, Suite, que curiosamente en general es como que la versión más grande de Classroom, en un momento determinado, es gratuita para lo que son instituciones públicas e instituciones sin fines de lucro, y podríamos brincar hacia allá. En esos contextos no tendría un costo. Entonces son algunas de las tecnologías que tenemos que hacer una combinación coherente dependiendo de nuestro contexto. ¿Qué recomendaciones generales podríamos decir en ese sentido? Uno, cuiden la curva de aprendizaje. No pretendan usar Zoom por primera vez frente al grupo de estudiantes. No pretendan estar viendo frente al grupo de estudiantes cómo se maneja un video, no. Tomen su compañero de trabajo al que más confianza le tengan y empiecen a ensayar previo a la sesión para que dominen la situación y en un momento determinado no empiecen a decir, ¿y dónde levantaba la mano? ¿Por qué? Porque se pierde el contexto ante esas situaciones y la sesión a la que tengan, lo que va a suceder es que tiene demasiados distractores. ¿Y qué sucede? Que el alumno pierde el contexto del objetivo principal. Entonces, ensayen las herramientas antes de las sesiones y sobre la marcha improvisen. Si se inestabiliza el audio, bueno, lo arreglamos sobre la marcha. Si no podemos ver la foto del profesor porque su cámara web se dañó, bueno, no es primordial, que no se pierda el eje de la sesión. Otra, estimen tiempos, ¿sí? O sea, reserven esos tiempos de aprendizaje, planeen cuánto tiempo realmente se lleva el estudiante, no lo abrumen, así como no podemos abrumarlo en la educación presencial, no lo podemos abrumar en el uso de las TICs. Lo que está cambiando es un poco el canal y la forma de interactividad. No estamos viendo qué sucede con los alumnos. Fíjense sus rostros en el video, hagan preguntas por chat, pídanles que levanten la mano. Tiene que haber cierta interactividad cuando se están haciendo las reuniones. Estimen sus tiempos de sus propias revisiones. A veces es mucho más rápido revisar algo en el salón que en TIC. De hecho, tradicionalmente las TIC se usan más para posgrado con grupos que no tienen más de 15 alumnos. Usarlos masivamente, por lo regular, le incrementa el tiempo al profesor. Así que tomen eso en cuenta también. Y otra cuestión, si van a aprender algo sobre TIC, tengan cuidado si lo están haciendo para la pandemia únicamente o en un plan a largo plazo. En concreto, Zoom, por ejemplo, yo lo estoy pagando para la pandemia.
no pienso conservar ese licenciamiento a largo plazo. Entonces, pues estoy pagando en un plan mensual que seguramente durará 3 o 4 meses. No así Megasinapsis, que es una forma de distribución de acervo de libre circulación con base en el conocimiento colectivo de la comunidad, que es donde subimos el libro de ciencia ficción, www.megasinapsis.com. Ese es un proyecto permanente. Entonces se paga toda la anualidad, por decirlo así. Entonces, por ejemplo, Classroom, lo voy a aprender lo básico para la pandemia, puede ser. Después va a ser una manera permanente ya de nuestras sesiones. Si no, podrá tener Classroom lo básico para este periodo de la pandemia. Si va a ser un plan de mucho más largo plazo, tal vez puede ir con Moodle. Si va a ser la plataforma permanente de nuestra institución, y voy a adentrarme eso a mediano plazo. Entonces, cuiden hacia qué le están apostando en los recursos tecnológicos. Okay. Creo que sobre esa base general, hablando de TICs en términos muy generales y algunas situaciones en la pandemia, ya podíamos entrar a los detalles de cómo se conectan estas TIC y qué está sucediendo al usar grupos inteligentes. Ahorita nos lo dirá la maestra Cristina, pero permítanme un chascarrillo para finalizar. Dicen que llegó un profesor con un alumno, con un profesor, y le dijo, maestro, ¿que los cocodrilos vuelan? Y el profesor le dice, pero ¿quién te dijo semejante idiotez? Nuestro director. Ah, bueno, sí vuelan, pero bajito, bajito. No importa lo que digamos los ponentes, no importa lo que diga el director de una escuela, no importa lo que diga el presidente de una nación. Tenemos que preguntarle la realidad. Entonces, las nuevas variables de aprendizaje, no lo tomen como una receta que va a funcionar. A nosotros nos ha funcionado y hemos medido el aprendizaje de una manera ciertamente más o menos rigurosa en una primera fase, con estudios cuasi experimentales, y sí ha funcionado en el aprendizaje. Pero no es una receta. Ustedes tienen que preguntarle la realidad, y en ese sentido, si la primera vez no funciona, volverle a preguntar a la realidad, hacer ajustes, pero no tienen por qué creernos a ciegas, ni por qué seguir a ciegas ningún dictado de ninguna persona por mayor cargo que tenga. Estamos en una educación científica, o es lo que pretendemos tener, y en la ciencia no permite criterios de autoridad. Permite afirmaciones fundadas que deben ser contrastadas contra otras afirmaciones fundadas. Preguntémosle a la realidad si esto que estamos exponiendo les es útil o no. Y dicho esto, le pasamos el micrófono a la maestra Cristina. Bien, para terminar vamos a hacer algunas observaciones sobre la problemática que viven nuestros escolares en esta época de pandemia. Por supuesto, esto está visto desde las nuevas variables para el aprendizaje. Y la primera es que nos hemos encontrado con que no todos nuestros alumnos poseen la tecnología. Hoy la universidad en nivel medio superior acepta que el 23%, etcétera, de escolares no tienen tecnología en su casa. Y entonces han decidido hacer una planeación de clase otra vez a través de tecnología que se va a implementar ahora en junio para que los chicos se nivelen. Yo me pregunto de dónde van a sacar la tecnología ese 20%, 22% y pico, para poder entrar en esas clases que ahora están programadas para junio. Esta es una pregunta que les he hecho y por supuesto no me la han contestado. La otra cuestión es que a través de este medio
cuando trabajamos con adolescentes, cuando trabajamos con niños, para ellos es muy importante la pertenencia a grupo. Es una orden de cerebro reptil. Y entonces esa pertenencia a grupo no se puede dar a través de las TIC. ¿Por qué no se puede dar? Porque a veces los profesores no les permiten esa interacción y además es difícil. Entonces, se pierde esta posibilidad y los chicos están pues no muy contentos frente a un aparato. Bien, aquí también es importante tomar en cuenta que los auditivos y los kinestésicos no tienen esa capacidad para estar como nosotros ahorita 2 horas o hora y media atendiendo a las indicaciones del profesor, 1 hora, y entonces se pierden muy fácilmente. Para el auditivo, que es una oportunidad para hablar con sus compañeros, los profesores silencian los micrófonos y entonces no hay manera de comentar con ellos. Y se sigue el maestro con su exposición. Bien, sin embargo, para lateralidad A, canal B y lateralidad B, es su recurso primordial. Ellos se encuentran muy bien en este medio. Por eso es que algunas veces consideramos que estamos haciéndolo bien porque tenemos este tipo de estudiantes con estas características y entonces ellos son los que están adquiriendo toda esa información, pero auditivos, kinestésicos, lateralidad C y D no están avanzando en el conocimiento. Nos ponemos la otra, Vero, por favor. Bien, entonces, ¿qué requiere lateralidad C? Pues trabajar con amigos, lo cual no se va a poder a través de las TIC, a menos que todos tengan computadora en su casa y que puedan trabajar de manera conjunta en una propuesta del profesor, para que finalmente la presenten. Pero esto no se da en el 100%. También lateralidad D requiere de moverse, de hacer cosas creativas. Y entonces, si el maestro no ha pensado en sus estrategias, en que este tipo de jóvenes, de niños, requieren de ese movimiento, de esa propuesta de algo nuevo que estoy haciendo, seguramente estamos perdiendo a nuestros niños, a nuestros jóvenes. Y hay un dato interesante que hemos olvidado y que el doctor José Luis tocó. En primer lugar, a veces abusamos, no nos damos cuenta que los profesores, igual lo hacemos presencial, que los otros profesores también están dejando tarea, también están trabajando en línea y entonces los hemos saturado. Si los saturamos de manera presencial ahorita, la situación es terrible. Los chicos se quejan del exceso de trabajo, del exceso de tiempo que tienen que dedicar a el aprendizaje. Nos hemos olvidado de esto y nos hemos olvidado de que si tenemos resilientes o autopoyéticos. Si el resiliente tiene un número importante, el trabajo que deje el profesor, la profesora, lo va a poder resolver porque tiene esa capacidad. Pero si su resiliencia está dormida, no lo va a hacer. Igual va a pasar con el autopoyético. Si el profesor, la profesora no le da las indicaciones exactas y de la manera en que se tiene que lograr, y luego que él haga su propia forma de acercarse al conocimiento, seguramente que también este chico va a sucumbir, va a naufragar en el intento. Y cuando esto sucede, pues bueno, entonces sucumben en primer lugar, por el exceso de carga de trabajo. Pero no son los únicos que están viviendo eso, los profesores también lo están viviendo. Y la otra cuestión es que el autopoyético lo está viviendo más terriblemente en su cuerpo, en su mente. Y entonces cuando está saturado, entra en crisis. Y entonces él
entra en esta cuestión de que nadie me oye, nadie me entiende, únicamente es cumplir y seguramente va a abandonar la clase, va a abandonar las tareas, pero si está en casa, los padres le van a exigir que cumpla. Y en esa situación de no tener a dónde voltear, pues los chicos pueden llegar a este momento, como del chico que tuvimos en Puebla, de que se suicidan, no tienen para dónde voltear. No pueden con todo lo que están viviendo, con todo lo que están haciendo. Y entonces hemos saturado a nuestros chicos, a nuestros jóvenes, y nos vamos nada más en el afán de cumplir un programa. Tendremos que pensar si es tan importante cumplir un programa o hasta qué elementos tenemos que rescatar de este para que verdaderamente se trabaje. Esto es muy importante. Por el lado de los profesores, si vemos el otro, por favor, Vero. Por el lado de los profesores también estamos teniendo un problema, estamos viviendo un problema terrible. Bueno, ya algunos avanzaron en que yo no tenía manejo de las TIC y entonces he buscado quien me apoya, ya más o menos lo trabajo, pero ahora tengo que diseñar mi material, mis estrategias, ahora para las TIC. Y entonces el maestro también está viviendo una saturación de trabajo, igual. Y está perdiendo algo muy importante, está en casa, pero no está con la familia, está frente al aparato. Esto también habría que pensarlo para que se aminorara todo este peso que estamos viviendo todos. Y también por otro lado, el maestro ha utilizado los videos para acercar al chico al conocimiento y ha olvidado también que requiere de la explicación, que requiere de la pregunta, que requiere de la intervención del profesor. Y entonces, después del video les dicen van a hacer tal trabajo y los chicos a mí me han comentado, maestra, no le entendía a la profesora y quiere que haga un trabajo. ¿Cómo voy a hacerlo? Y entonces lo hacen como pueden porque no tienen quien los oriente. Bien, entonces, todos estamos viviendo esta problemática. Tendremos que, como dice el maestro José Luis, pensar bien lo que estamos haciendo. Desde las nuevas variables para el aprendizaje se dan algunas sugerencias, pero también dice José Luis, no es la panacea. Claro que no, si no identificamos características de aprendizaje. Pero no nada más es ahí, también tengo que identificar mis características como profesor, como enseñante. ¿Por qué? Porque yo, si soy visual, me dirijo nada más a mis visuales. Olvido mis kinestésicos, olvido a mis auditivos, olvido a mi lateralidad CD. Si yo soy kinestésico, me olvido de los visuales. Yo también tengo que identificar cuáles son mis características y tratar de nivelarlas para poder dirigirme a todo mi auditorio. Bien, pues entonces aquí lo importante es cómo trabajamos con estrategias a través de las TIC. Estamos resolviendo ahorita, pero nos hemos olvidado del futuro. No va a ser lo mismo. No vamos a regresar igual. Tenemos que pensar desde ahora. Nosotros lo estamos haciendo desde las nuevas variables para trabajar con los chicos que ya no van a ser los mismos ni nosotros, ni las condiciones, porque el COVID no se va a acabar aunque regresemos en septiembre. Tendremos todavía esa problemática hasta que no haya una vacuna en ese sentido. Entonces tendremos que trabajar, pensar qué estrategias hago de tal manera que ellos puedan trabajar en equipo, pero que además se mantengan su distancia
para estar protegidos. En el caso del nivel medio superior y en el caso de secundarias, habría que pensarlo muy bien, porque los chicos, pues la mayoría son de lateralidad D. Y entonces estos son chicos que les gustan las emociones fuertes. Y entonces van a estar jugando con eso, de estarse escupiendo, de estar trabajando. Habrá que pensar cómo evitar todo eso. Tenemos que pensar hacia futuro. Ahorita estamos resolviendo, pero no hemos pensado en nuestro futuro. Bien, muchísimas gracias por escucharnos. Aquí concluimos nosotros y estamos en disposición de resolver todas las dudas que ustedes tengan. Si tienen alguna intención de comunicarse con la maestra Brenda, con la doctora Verónica, el doctor José Luis o conmigo, ahí están los correos nuestros para cualquier otro acercamiento que ustedes quisieran hacer. Muchísimas gracias, les agradezco y les agradecemos todos. Estamos a su disposición. Muchas gracias, doctora Cristina, como siempre muy asertiva su participación. Estamos al pendiente de lo que se está manejando en el grupo del chat. Agradecemos infinitamente a todas y cada una de las personas que han seguido esta ponencia, esta mesa tan interesante, como asimismo ellos lo han denotado. Creo que lo que ustedes han aportado hoy es sumamente valioso, con la salvedad de lo que digan las personas que también nos están escuchando en diversas partes del mundo. Creo que hoy podemos deducir en qué canal estamos, cuál es el canal que nos favorece más y que también debemos de potenciar, porque sin duda la programación neurolingüística tiene grandes aportaciones. Otra de las partes fundamentales que usted abordaba, doctora, es precisamente el aprendizaje organizacional, que tiene un compendio de contenidos que nos amplían la visión de cómo es que nosotros también podemos estar en estos diversos ámbitos. Sin duda, la maestra Brenda, con todo este ejercicio que se ha hecho, que ha puesto en práctica todo este conocimiento, todo este bagaje de conocimientos. Y qué decir del doctor José Luis, que nos recreó en un escenario que, si bien es cierto, lo conocemos de una u otra forma, el planteamiento que él acaba de hacer es en sumo interesante. Y precisamente todo este bagaje es lo que hace que una mesa como esta, en la que se ve la problemática del aprendizaje que enfrentan los jóvenes, las y los jóvenes en este momento de pandemia, nos lleve a reflexionar sobre precisamente estas nuevas variables. Son muchas las aristas que hay que abordar todavía, pero sin duda creo que ustedes nos dejan un gran planteamiento para poder seguir edificando bajo una nueva visión. Pero no nos entretengamos más en esto. Tenemos algunas preguntas para ustedes. La primera de ellas, como ya lo dijimos, yo la voy a plantear retomándola del chat, y ustedes decidirán, acorde al ámbito de su competencia, quién le da respuesta. Hay una pregunta que dice: ¿cómo relacionan en que los estudiantes sean kinestésicos y dados a formar grupos sociales con el grado de madurez cerebral? Esa es una. La siguiente es: ¿las TICs son eventuales en la educación por la pandemia? ¿Se contempla que después disminuyan? Estas dos preguntas son las que se han estructurado hasta el momento, pero creo que ya una vez terminada su exposición, vamos a checar el chat en lo que ustedes dan respuesta a estas dos, para ver si hay alguna otra interacción, o si alguien, y si así lo permite el formato, también se puedan sumar de forma directa. Porque un tercer punto señala, para aquellas personas que no son psicólogos, pero que sí fungen como maestros, le plantean, doctora, si se podría compartir una tabla de lateralidades, con una serie de observaciones que se formulan, que seguramente usted después verá en el chat. Adelante, están en el uso de la voz.
a ver, yo estaba pensando que Vero o alguno de ellos lo contestaran, pero bueno, voy a tratar de hacerlo yo. Sí, los kinestésicos, a veces tenemos un mayor número de ellos en el salón, como bien dice Brenda, que encontró en su grupo. Entonces, aquí a los kinestésicos hay que acercarlos a los visuales para controlar un poco toda esa necesidad de estar en contacto con los otros y perderse en sus intereses, no en el interés de lo que le está presentando el profesor o la profesora. Entonces, la estrategia que se utiliza es para que ellos trabajen de manera conjunta y también atendiendo a su interés de interactuar entre ellos. Entonces, de esa manera, los chicos logran verdaderamente aumentar sus otros canales porque están trabajando sus neuronas espejo, están espejeando a sus compañeros y entonces no pierden ese gusto por jugar, pero sí aprenden a cómo aprenden los otros. Esta es la intención de los equipos inteligentes. Esta es en cuanto a la primera pregunta. La segunda pregunta, sí hay una lámina en donde se sugiere si el maestro o la profesora que hace esta pregunta me manda un mensaje, yo con gusto le mando esas láminas para que las tenga en su poder. Así es. Me gustaría participar en la segunda, la de los TIC. ¿Sí? Se dice que si, la pregunta es que si son permanentes o temporales el uso de las TICs por la pandemia. Bueno, adelanto la respuesta. Ambas cosas. Ahorita me trato de explicar por qué. Pero antes, una cuestión sobre la pandemia. Hay un campo incierto en qué va a suceder en torno a la pandemia. Por ejemplo, hay diferentes estimaciones en un momento determinado. Yo personalmente me inclino, por ejemplo, que en México hay 3 veces más fallecidos por la pandemia. Aproximadamente hay unos 20 más contagiados de las cifras oficiales. No quiere decir que las cifras oficiales mientan. Hay un subregistro. La pregunta es, ¿en cuánto? En todos los países hay un subregistro. En México en particular es de los países que menos pruebas han hecho. Y esto quiere decir que el subregistro sería mayor. Tenemos que aprender a vivir con el COVID. No sé por cuánto tiempo. Y ahí tengamos cuidado en varios sentidos, porque no solo son los fallecidos del COVID, también hay daños colaterales, los económicos son los más visibles, pero hay otros. Por ejemplo, se han dejado de hacer operaciones que están programadas para atender la situación de COVID. Y muchas de esas personas han fallecido por la falta de esa operación. Eso obviamente no se contabiliza como fallecidos del COVID, pero sí viene a razón del COVID. Entonces, tenemos que ir aprendiendo a convivir con esa situación, en una situación a largo plazo. Creo que nunca se habían puesto tantos equipos de investigación a buscar una vacuna. Muy posiblemente estén medicamentos o vacunas, pero tal vez no. No hay vacuna contra el SIDA todavía. Entonces, debemos de aprender a convivir con él en un campo impredecible. Entonces, la nueva normalidad nadie sabe cómo va a venir. En ese sentido, vamos a suponer, y así lo digo, a suponer que vamos a regresar a una normalidad similar a la que teníamos antes de la pandemia. Si regresáramos a esa normalidad, por ejemplo, Zoom seguramente ya no lo vamos a utilizar como antes, pero Zoom se puso de moda, ya se empleaba mucho en lo que eran empresas donde se hacían reuniones entre personas que estaban en diferentes ciudades o en diferentes países. Zoom ya existía y tenía esa aplicación fuerte. Lo que pasa es que ahora se está poniendo de moda en el campo educativo. Seguramente si se regresa a esta normalidad ya no se va a seguir utilizando igual, pero se puede convertir en una herramienta para investigadores. Posiblemente la educación semipresencial
que digamos, en el Politécnico, por ejemplo, tenemos educación presencial o educación en línea, casi no tenemos educación semipresencial. Creo que sería un camino bastante viable para descargar la saturación que ya tenemos. Su pizza fue hecha aproximadamente para 8.500 alumnos, ahorita tiene 11.500 más otros 5.500 de idiomas, está sobresaturada y posiblemente es un camino para evitar la saturación, aunque yo hubiera vacuna contra el COVID. Los simuladores, por ejemplo, tipo CodeStudio, y también hay financieros y también hay de muchas ramas, para aprender programación jugando, va a seguir permanente, con COVID o sin COVID. El acero de libre circulación al cual no le hemos hecho caso, y repito, estamos hablando de las licencias Creative Commons, por ejemplo, que permite además hacer antologías que se convierten en antologías Creative Commons. Podemos crear libros haciendo una colección de otros libros Creative Commons y perfectamente legal podemos aplicarla en nuestros cursos siempre y cuando nuestra creación también sea Creative Commons. Está desde hace mucho tiempo. Y, por ejemplo, sitios como Derivando para matemáticas, como Khan Academic para matemáticas, que se usan mucho en educación invertida, han estado ahí desde hace mucho tiempo. Entonces, las TIC son permanentes. La pandemia los ha puesto de moda en muchos sentidos, muchas que ya existían, pero que independientemente de cómo venga el COVID, se pueden seguir explotando y potenciando el aprendizaje. O sea, no son una moda, se han puesto más visibles, algo que ya estaba a la mano y que muchas veces por la educación presencial no las hemos tomado en cuenta tanto como debería. Muy bien, en el seguimiento del chat, muchas gracias, doctor, muchas gracias, doctora Cristina. Hay otro cuestionamiento que marca cómo responder a las limitantes que se enfrentan en la pandemia. Es decir, cómo se podrían responder cuando no se cuenta con equipos de internet. Esta ausencia, ¿cómo la podemos solventar? La otra es cómo podemos, los que no somos psicólogos, saber los tipos de aprendizaje que tienen los estudiantes. Y tenemos aquí una más, pero quiero retomarla directamente del chat porque me parece también muy interesante, que dice, ¿es posible que las personas cambien de un canal a otro dependiendo del tema o de los contenidos a trabajar en los procesos de enseñanza-aprendizaje? Y la se relaciona con otra más que dice, puede ser que en unos temas una persona sea visual y en otros auditivo o kinestésico. Damos el uso de la voz para las respuestas, por favor. Me gustaría responder, pero creo que hiciste demasiadas preguntas conjuntas y no todas las puedo. Yo seleccionaría una sola, creo que es la segunda que mencionaste, sobre cómo poder identificar las lateralidades o las inteligencias de los alumnos. En lo personal, yo uso todos los digamos, evaluaciones de Gartner. Gartner tiene sobre las inteligencias múltiples, tiene construido todo un sistema también para detectar o determinar cuáles son las lateralidades más usuales o la forma de aprendizaje que tienen los alumnos. Entonces, esa a mí me ha servido. Yo generalmente inicio cualquiera de mis actividades docentes, a nivel de que sea incluso maestría y doctorado, aplico esa evaluación de Gartner y realmente ayuda mucho porque te permite ver, y esto lo pueden descargar en cualquier buscador, pueden encontrarlo y viene muy bien explícito cómo se elabora, hay para niños y puede ser adaptado a adultos. Entonces, en lo personal, yo recomendaría que usaran ese. Está muy fácil, muy sencillo y de esta manera se puede estructurar un cuadro
donde se pone cuáles son las cifras mayores en cada uno de ellos, y de esta manera saber quién tiene una mayor predominancia visual, kinestésica, auditiva, y de la manera como ya explicó la doctora Cristina Caramón, ir haciendo los equilibrios, los contrapesos, aquellos activos que siempre están inquietos, los calma o los aplaca, integrándolos a un equipo de alguien que les baja las riendas, como decimos aquí en México. Entonces, ¿por qué? Porque los va en su mismo nivel, sus compañeros le van a decir, a ver, ve, mira, espérate, vamos a hacer aquí, o sea, cambia la forma de actuar. Ahora, yo también quisiera, abusando un poco ya de la palabra, decir que este retorno a clases ya sacamos en México, ya tenemos el ordenamiento y la organización. Y sí vamos a entrar, pero vamos a entrar con el punto de pánico, que viene siendo uno de los que dice que en caso de que surja un solo contagio, volvemos todos al mismo sistema, o sea, volvemos todos al... Quiere decir que esto no va a estar estable. Así que hay que estar pensando que nos van a traer ambivalentes, y para eso tenemos que ser resilientes y autopoyéticos. Ojalá que eso quede muy claro, y si no lo puedan retomar, yo recomiendo el libro de la doctora Cristina Caramón, ya está en Amazon, y lo pueden descargar, ya sea por su nombre o por el título del libro que ya aquí también fue mencionado. Muchas gracias. Bien, gracias doctora Verónica. Yo también quisiera tener respuesta para esto. No se necesita ser psicólogo para trabajar esta parte. Como bien dice la doctora Verónica, están todas las herramientas de Garner, pero también yo trabajo algunos cuestionarios con los que identifico. Cuando vimos la gráfica del vaciado de los alumnos en Francia, no sé si se dieron cuenta que había unos que estaban en blanco, no había datos de estos chicos. Y no había datos porque en Francia, si los chicos no quieren contestar un cuestionario, no lo contestan. ¿Por qué? Porque hay una restricción para eso. Entonces, realmente yo trabajé con esa restricción. Sin embargo, por ahí alguien apuntó, efectivamente, no necesitas el cuestionario. Con la observación es suficiente. Tú observas a quién le gusta leer visual, tú observas quién está levantando la mano, yo maestro, auditivo. Tú observas quiénes están jugando y no te están atendiendo, kinestésico. Y entonces tendrás que, de esa manera, identificarlos visualmente cuando no tienes el poder de los cuestionarios. En caso de Francia me sirvió mucho ser observadora y detectar a estos niños que no quisieron contestar los cuestionarios. Por otro lado, también lo que preguntaban, que si los chicos pueden cambiar su canal de un profesor a otro. No. El problema de los matemáticos es que no tienen visuales, no tienen chicos visuales que les permitan, y no tienen lateralidad A, que los chicos puedan abstraer todas las fórmulas, todo el proceso. Ellos tienen que trabajar forzosamente en sacar adelante ese canal de hacer actividades en donde el chico ya aumente su parte visual, ya trabaje su parte de lateralidad A, en donde hay una gran necesidad de llevarlos a la reflexión. No lo hacemos, y entonces hay que hacerlo para que empiecen a equilibrar. Eso es por un lado. Por otro lado, también influye mucho las características del profesor. Si el profesor es visual, pues va a trabajar nada más, les decía, con los visuales. Y los que son resilientes y no son visuales van a tratar de acomodarse al profesor, de resolver, y empezarán a nivelar su parte visual.
pero los autopoyéticos se quedan fuera si este profesor visual no les da las guías, las indicaciones para salir adelante. Entonces, sí sucede todo esto en el salón. No hay cambio a menos que el profesor se proponga hacerlo. No lo va a ver. Muy bien, pues se puso muy activo el chat. Creo que todo esto se está volviendo cada vez más interesante de lo que ya ha sido hasta el momento. Otro de los cuestionamientos es acerca de los tipos de aprendizaje. El categorizar no sería una limitante para la habilidad que deben desarrollar los estudiantes. Eso sería por un lado. Hay otra inquietud sobre cuál sería la opinión de ustedes sobre el posible riesgo en la permanencia de la matrícula escolar, principalmente en el sistema público ante este contexto de pandemia que estamos enfrentando. Y una tercera de este nuevo bloque que habla, en caso de volver a otro confinamiento, ¿cómo podemos prevenir que nos tome por sorpresa y no volver a descuidar los aspectos sociales, emocionales, afectivos en nuestras escuelas? Yo podría tomar la palabra en este último caso. Ya hay reglas de circulación, de trabajo. Al menos voy a hablar de las de México. Ya se habla de que se van a ir incorporando poco a poco, por apellidos, de la A a la D, van a entrar de lunes, o sea, van a estar diversificados, no vamos a tener un proceso como antes. Entonces, todo eso nos obliga a todos a encontrar soluciones, a resolver en este sentido, a incluso avanzar. Si podemos, ya todos los libros van a ser digitalizados, todos están digitalizados, al menos de México, todos los libros han sido gratuitos siempre. Hoy día ya estos están digitalizados, así que ya no hay pretexto de que me robaron mi libro, de que no, todos están digitalizados. El asunto será que todos tengan acceso a un medio, a una TIC, digamos, a un medio de poder recuperar estos libros, poderlos estudiar. Todo, en este caso, ya no podemos el régimen militarizado va a estar en la movilidad, en que no podemos estar dos pegados, sino que tenemos que guardar distancia, en que vamos a caminar en un solo sentido del pasillo, no vamos a poder estar cruzándonos unos con otros, quizás el uso constante del gel, la careta y estas cuestiones. Pero la parte educativa es responsabilidad del docente. Entonces el docente se tiene en medio de todo este escenario, en medio de toda esta situación, el maestro es el único responsable. Entonces tiene que estar el docente muy claro en primera instancia de estos diagnósticos, porque le va a poder asignar tipos de tareas. O sea, aquí la estrategia, como lo mencionó también Cris y el doctor y la compañera Brenda, las estrategias que se les va a dar educativas y no perder el enfoque. Y si tenemos estos resultados o estas herramientas que ya estuvimos exponiendo ahora, nos va a ser mucho más fácil poder habilitarnos para atender esta nueva circunstancia. Entonces, bueno, esa es mi aportación y no sé, ahí los compañeros que continúen. Gracias. Okay. Bueno, me gustaría tratar de aportar algo. Yo creo que algo que siempre ha sucedido en general en las políticas educativas es lo siguiente, que se hacen desde, y perdón que lo diga tan directamente, pero muchas veces se hacen desde la facilidad de un escritorio desde donde trabaja el dirigente educativo. Decían que hay dos ventanas en la SEP, una da al patio interior de la SEP, un patio bellísimo, y otra da a la calle. Dice, y no me acuerdo quién escribió eso,
el escritorio del dirigente, de los dirigentes educativos da hacia el patio, donde se ve precioso, pero casi nunca voltean a la calle. Esa metáfora se me hizo interesante. Una cosa es lo que uno puede establecer desde un marco ideal y otra es lo que se puede establecer en la realidad cotidiana. Si a mí me dicen, por ejemplo, UPIXA en general, las carreras de informática en general, los alumnos tienen 94% más o menos tienen computadora propia en casa e internet en casa. No pareciera que tenemos ese problema de lo que es que no tengan internet. Yo no imagino esta situación en el medio rural en México, sinceramente, donde la mayoría muchas veces no tiene internet. Es otra problemática muy distinta. Y de alguna manera como sociedad tenemos que paliar y buscar países más incluyentes, países donde nadie quede fuera por falta de recursos y a veces ir poniendo medidas relativamente sencillas. Una de ellas que se me hizo muy buena en UPIXA es poner hornos de microondas disponibles para los alumnos en la cafetería. Y entonces ya los alumnos pueden traer comida y calentar gratuitamente su comida. Esa, por ejemplo, es una medida de fomento a la equidad muy sencilla, pero muy efectiva. Otras, hablando de educación superior, de UPIXA, las bibliotecas de libre acceso, lo que implica videos de internet, licencias como simuladores, bibliotecas literarias, libros de instituciones. En informática se puede crear con acervo de libre circulación o de libre acceso, incluyendo la información más avanzada, puede cubrirse un 50-60% del acervo. O sea, vaya, con lo que es acervo libre, se puede armar toda una biblioteca de informática más poderosa y más completa que cualquier biblioteca de informática existente en el país, pero para eso tenemos que recopilar el conocimiento de la comunidad, algo a lo cual no le hemos apostado. Entonces, creo que es otro mecanismo para paliar esa equidad que tiene posibilidad. Y cada lugar, yo la sugerencia que haría es, por ejemplo, una primaria puede trabajar por letras, puede trabajar por pasillos y demás. Pongámosle números. ¿Cuántos alumnos hay? ¿Cuántos realmente tienen internet? Si partimos las fechas, ¿cuántos realmente pueden trabajar simultáneamente? O sea, no lo digamos en teoría. En UPIXA dicen, va a trabajar con tutores, todos los alumnos que tengan un tutor. Y hemos preguntado, oigan, ¿y cómo le vamos a hacer? Porque en maestría hay un alumno, 2 alumnos por cada maestro. Pero resulta que en licenciatura tenemos 150 profesores por cada tiempo completo, porque la mayoría son por horas. Entonces, ¿cómo podemos hacer un esquema de tutoría? Llevamos 10 años preguntándolo y no hay una respuesta clara. Cuando, siendo una escuela de informática, parecería que su respuesta natural es creen un sistema tutoriado automatizado. Eso está más en manos de UPIXA y es una respuesta más natural en su contexto. Entonces, no puede haber respuestas generales, pero lo que yo creo que sí es muy importante es hacer respuestas contextualizadas en el marco de realidades concretas. Y es creo que lo que ha faltado, el estudio de realidades concretas. No es lo mismo un país como Italia, España, que puede asumir un costo de alguna manera de que no se trabaje. No es lo mismo Estados Unidos ante la pandemia que tiene seguro de desempleo. En México que 55-60% está en el mercado informal y si no salen no comen. O sea, no podemos hacer un confinamiento en México como en otros países porque muchos se morirían de hambre antes del COVID. O lo que sí podemos es obviamente evitar cosas como fiestas, eso sí es una locura. Entonces, cada institución tiene que dar respuestas contextualizadas a su realidad concreta. En UPIXA creo que la apuesta debería ser la educación semipresencial, que sí podría ser una realidad administrativa, una realidad tecnológica, dado el contexto de UPIXA, y que puede abarcar 60-65% de las unidades de aprendizaje, y se puede hacer un plan relativamente rápido, estamos hablando de medio año,
y que puede ser una solución permanente no solo al COVID, sino al problema de saturación de nuestras aulas, pero esa es la respuesta parupixa, no generalizo, no creo que pueda ser una respuesta universal. Muy bien. Bueno, en respeto al tiempo de todos nosotros, creo que tenemos que ir cerrando. Hay mucho por abordar, las inquietudes se van multiplicando, pero en este caso particular, yo no quisiera que cerráramos esta ponencia o este panel tan interesante sin dar lectura a alguna de las valoraciones que están haciendo los participantes, no solamente a nivel de pregunta, sino la enseñanza que les está dejando y si estamos haciendo un esfuerzo colectivo por trabajar en medio de la pandemia, en medio de esta gran adversidad que nos está agobiando, también hay mucha proactividad y hay muy buena esencia en todos ustedes. Voy a dar lectura, si ustedes me lo permiten, alguno de los agradecimientos también, alguna de las valoraciones de ustedes, compañeros, porque siempre es bueno poner en voz lo que sentimos, no solamente lo que nos inquieta, sino también lo que nos deja como enseñanza. Dicen Magdalena, no voy a dar los nombres en este caso por ser la primera que aquí empezó a hacer este tipo de valoraciones, dice muy buena ponencia, muy reflexiva. También les dicen, compañeros, compañeras, es verdad, es muy interesante. Ahora tengo una manera diferente de describir un grupo organizado a base de sus capacidades. También les dicen, por otra parte, las exigencias de las autoridades no nos permiten tener ensayos, tenemos que aventarnos al ruedo. También enfáticamente, claro, doctora, por eso hay que practicar entre amigos todo este nuevo esquema. También hacen la valoración que a veces no hay tiempo, créanme, pero a mí me ha funcionado aliarme con los estudiantes y hay chicos muy tecnológicamente inteligentes. Otra de las aportaciones que tienen es excelente panel. Les agradezco la reflexión hacia la situación que estamos viviendo. La inteligencia emocional debiese considerarse clave en el aprendizaje, tanto para el alumno como para el docente. Y también excelentes ponentes. Alguien señala, también los resilientes no tienen éxito. Eso es para sus anotaciones. Otra valoración, me parece muy importante la reflexión hecha por el profesor acerca de las limitantes que se enfrentan hoy en día en la pandemia. Si bien la educación en línea es una alternativa hoy en día, hay que pensar en cómo se puede responder, pues hay muchas limitantes que van desde no contar con el equipo necesario o internet. Algo muy bonito que ya les comentaba, una vez muy propositiva, muchas gracias, nuevos agradecimientos. Muchas gracias, una presentación muy informativa, gracias. Otra vez, o sea, están muy agradecidos lo que ustedes están diciendo. Y otra valoración que les pongo sobre la mesa es, ahora yo entiendo de las características de los escolares y cómo no saturarlos. Gracias, muy informativa y aplicable a la realidad que enfrentamos, tanto estudiantes como profesores. Gracias por sus enseñanzas muy instructivas y con grandes potencialidades para aplicar en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Muchas gracias. Son muchas las ideas que me originan los temas cuando imagino los espacios educativos. Me deja una reflexión muy particular sobre el sistema de gestión ideal para que una escuela en este confinamiento funcione de tal manera que se pueda prevenir la deserción y el abandono de los estudiantes, porque me pregunto si los docentes están dando prioridad a cómo está el alumno y su familia, porque cada maestro requiere atender un proceso en cada alumno, pero también los maestros requieren de una directividad y esta debe centrarse en el objetivo de la educación y saber que está en riesgo la permanencia de la matrícula escolar, principalmente del sistema público. Otra valoración. No hay que esperar a ver cómo será la nueva normatividad, hay que construirla propositivamente. Otra valoración, coincido, de hecho ya la estamos construyendo.
Doctora, aquí le va otra valoración, doctora Cristina. Este tema de NBA es increíble, gracias a la doctora Berito también, pues abordamos este tema aquí en Ecuador, en Salinas, y lo estamos aplicando como docentes en la Escuela Naval. Ahora más que nunca que estamos en educación virtual y que el COVID seguiremos en largo rato y que debemos potenciar el aprendizaje de nuestros estudiantes. Gracias. Sembraste bien, Berito, en tu ida a Ecuador. Nada volverá a ser igual, de eso no hay duda, y las TIC se seguirán usando como para actividades de retroalimentación académica en el caso de educación básica. Es mi particular objetividad. Se da mediante la observación directa para determinar las inteligencias y los estilos de aprendizajes, apoyándose en algún TEDx. Doctora Verónica, entiendo que Gander trabaja inteligencias. ¿Me puede volver a explicar la relación con los estilos de aprendizaje? Gracias. Se queda sobre la mesa para una posterior respuesta, particularmente de la doctora Vero. Todo es muy objetivo siempre que se tengan los medios, TICs. Para ello, ya que sabemos, en muchos países esto constituye una limitación. Muy interesantes las temáticas, solo queda pensar y reflexionar en qué contexto educativo nos desempeñamos y aplicar cada una a la realidad que como profesional nos encontramos. Soy docente de un centro de atención múltiple y en este nivel realizamos una evaluación psicopedagógica por alumno en la que especificamos y evaluamos los estilos y ritmos de aprendizaje para con base a ello planear y ajustar los aprendizajes. Sin embargo, en la realidad actual, la preocupación por cómo acercarle el conocimiento, los apoyos, el seguimiento a los alumnos y a la familia es constante. Buenas tardes. Algunas personas se disculpan porque hubo problemas de conexión. Creo que esto fue en algunos puntos fundamentales, pero bueno, los que permanecimos y pudimos estar, aquí seguimos. Rosy, un momentito. Sí. Si me permites. Porque quiero dar las gracias a los compañeros de Jamaica, de Ecuador, de Guatemala, y de México, de Campeche, del estado en el que yo me encuentro. Gracias por haberse conectado. Y también hay un planteamiento ahí que hicieron de cómo lograr ser equitativos, ¿verdad? Cuando hay limitantes entre los alumnos. Quiero mostrar cómo México trató de lograr el 100% de esa equidad, no sé si se alcanza a ver, pero utilizando todo esto, que es libros de textos gratuitos digitalizados, como mencioné, televisión, radio y materiales, así como materiales educativos y el internet. Y bueno, logramos cubrir con el apoyo también de todos estos sistemas. Se subieron diversos temas, documentales, películas, y le dábamos cobertura. El país, México, le dio cobertura gracias a las redes de televisión que maneja el Instituto Politécnico, la UNAM, y otras redes televisivas del gobierno federal. Y con eso, pues más del 94% de los estudiantes lograron esa cobertura, que ya sí, básicamente ya es casi un 100%, ¿no? Considerando que en nuestro país somos más de 120 millones de habitantes, y creo que aquí en todos los hogares no falta una televisión, así que al menos esa es una de las coberturas más democráticas. Muchas gracias. No, al contrario, gracias por la aportación y el fortalecimiento. Creo que ya sería muy colgado del tiempo el darle lectura a todas las interacciones de los participantes. En nuestro caso particular, una servidora, la maestra Rosa Imelda Cuadras, les agradezco infinitamente la invitación a estar acompañándoles en este proceso. Soy primeriza en este contexto, pero quiero permitirme una valoración final antes de dar el cierre. Les felicito infinitamente por el esfuerzo que están realizando, tanto a ustedes como ponentes, tanto a usted, maestra doctora Verónica, a la doctora Cristina, a la maestra Brenda, al doctor José Luis. Los menciono así por el orden en que participaron, no porque haya una diferencia.
Este trabajo sin duda va a tener una trascendencia muy especial. Creo que esta mesa ha sido muy exitosa. El tema que se planteó, la problemática de aprendizaje que enfrentan los jóvenes en la pandemia, estas reflexiones, estas nuevas variables para el aprendizaje que hemos conocido hoy o que hemos ahondado en alguna de ellas, los que ya tuvimos la suerte de leer algo de lo que escribió la doctora Cristina. Pues muchísimas gracias a todos, pero sobre todo muchas gracias a usted que estuvo siguiendo este enlace. Para unos puede resultar cansado o para otros se nos va el tiempo tan rápido por el gran contenido. Muchas gracias a todos y antes de cerrar esta transmisión, yo le quiero pedir de favor a la licenciada Alejandra Jurado que tenga la participación para la orientación del nuevo ciclo de trabajo. También hay mucha gente detrás que no se ha mencionado en nombre, que son colaboradores que están luchando para que esto siga fortaleciéndose y que con el uso de las TICs, con el uso de las condiciones que tenemos actualmente, contrarrestemos los efectos nocivos de la pandemia lo más que se pueda, sobre todo en este ámbito maravilloso de la educación. Por mi parte, muy buenas tardes. Dejo en el uso de la voz a la licenciada Alejandra Jurado. Muchas gracias, Imelda. Pues muchas gracias a todos por llegar hasta aquí con nosotros. Nosotros los seguimos invitando a las siguientes mesas que se van a llevar a cabo todos los viernes de 1 a 3 de la tarde y les comparto el cartel con los siguientes temas que vamos a estar revisando. No sé si ya se alcance a ver por aquí el tema de este cartel. Podemos checar que el siguiente viernes, 5 de junio, va a estar la Mesa de Educación Ambiental para la Sustentabilidad, las paradojas en el medio ambiente durante la pandemia. Para el viernes 12 de junio va a estar la Mesa Alternativas Latinoamericanas para la Transformación de la Escuela. El viernes 19 de junio va a estar Estrategias Educativas Innovadoras en tiempos de pandemia. Ustedes van a poder inscribirse por medio de la página del Consejo de Transformación Educativa. Aquí van a encontrar el programa de las mesas. Van a poder ingresar a la mesa de su interés. Por ejemplo, la siguiente, que es el 5 de junio, de Educación Ambiental. Llegan hasta acá, llenan el siguiente formulario que les va a aparecer ya con todos sus datos, los cuales necesitamos para hacer sus constancias y tenerlos en base de datos. Y cuando llenen esto, hasta la parte de abajo va a aparecerles el ID que van a necesitar para entrar a la reunión. Eso sería todo de mi parte. Muchísimas gracias. Bien, pues si no hay alguna otra indicación por parte de las personas que manejan la plataforma. Pues no, me parece que ha sido todo por el día de hoy. Que tengan todos una linda tarde. Pues quienes estamos en México, muy buen provecho. Quienes estén en otros países, el horario de comida que les corresponda. Un gran abrazo de corazón para todos. Cuídense mucho. La pandemia está aquí. Debemos de enfrentarla con la mejor actitud, pero también con el mayor de los cuidados. Buena tarde. Gracias. Okay, Saludos a todos, doctoras. De la UNAM. Hasta luego. Hasta luego.